una dieta adecuada, acomodada a su propia condición y basada a su historia clínica y hasta a su cultura, es menester. Así que, si usted padece de cáncer hoy, entonces, en este video, le daré una solución muy fácil para iniciar a tratarse ese mal tan terrible. Y le explicaré los motivos que me inducen a mí a que le recomiende una dieta libre de carne. Sé lo difícil que esto resultará para muchas personas. Pero si usted padece de alguna enfermedad donde su propio cuerpo resulta con deformaciones óseas, donde su propio cuerpo resulta con hernias, o con descalcificaciones, o con muchos reumas, o con diabetes, o con tiroides, o si usted padece de depresiones, entonces este video le demostrará a usted el por qué a esas personas yo personalmente les recomiendo no comer carne. Sé lo difícil que le resultará, máxime si su trabajo depende de una pizzería, de una hamburguesería, de un asadero, o de un restaurante, o de algún tipo de piqueteadero. Ya sea porque es lo único que le resulta más fácil para usted comer, consumir, o por esa adicción, ese gusto que usted padece. Pero si usted está enfermo y no desea estarlo más, de repente entonces este video le interesa. Mi nombre es Héctor Manuel Martínez. Miren, sucede que nuestra salud está estrechamente relacionada con la dieta, está estrechamente relacionada con los hábitos y con la condición de la salud que tenga su sistema digestivo. Es muy difícil que el hombre goce de buena salud si sus órganos digestivos están deteriorados. Por eso, a continuación le mostraré un grupo de alimentos, un grupo de sustancias que se consideran ya sea estimulantes, irritantes, terribles para el tracto digestivo o destructoras de la salud a largo plazo. Así que si usted de alguna manera padece de alguna enfermedad y desea saber cuál es mi proceder al respecto, yo, en lo personal, ante el tratamiento de enfermedades, sobre todo graves, suelo tener un protocolo muy especial. Y este protocolo generalmente implica que descarto el consumo de productos que irritan el estómago y destruyen la salud, ya que parto de la base que, ojo, nunca se debe inculcar la idea de que la dieta vale poco o que no influye en los tratamientos para los enfermos. La dieta es muy importante y influye mucho, por lo tal, en lo que comemos. Lo que comemos influye muchísimo. Más si de lo que se trata es de idear un plan serio para el restablecer la salud. Pues mi experiencia y mi éxito se basa en los principios que aplico en mis protocolos, ya que la salud exige que desechemos todo aquello que irrita el estómago y altera nuestro metabolismo. Lógicamente, debemos recordar que un régimen poco nutritivo empobrece la sangre, pues es crucial que, a menos que identifiquemos algunos productos de la rutina del enfermo, no tendremos éxito en restablecer la salud, ya que son muy comunes los estimulantes, ya que son muy comunes los narcóticos que se suelen emplear y clasificar junto a una gran variedad de sustancias que, aunque empleadas como alimentos, que aunque empleadas como bebidas y muy famosas, en verdad solo irritan el estómago y envenenan la sangre e incitan los nervios. Por lo que es necesario tener una muy clara información del paciente, de su condición económica. Hay que saber muy bien cómo son sus costumbres cotidianas y hay que conocer los hábitos alimenticios del paciente. También
Para mí es muy importante conocer el grado de fe en Dios que tiene el paciente y la disposición que tiene para poder poner en marcha el tratamiento. Pues un buen terapeuta deberá tener en cuenta toda esa información y adecuarse a las condiciones de modo, adecuarse a las condiciones de tiempo y de lugar de cada persona. Es para poder iniciar un muy buen protocolo que le lleve a la salud. Si el que guía el tratamiento solo se dedica a dar órdenes de alimentación, de medicación y rutinas sin conocer si esas órdenes se puedan cumplir o no en las condiciones del paciente, lo más probable es que solo se va a perder dinero y se va a perder tiempo, y tiempo muy valioso. Pues si se le dice al paciente que tome determinada medicación, por ejemplo, después de cada comida, y si el enfermo no tiene para cada comida, pues poco se logra. O si no puede acceder a la medicación por el costo o por lo que quiera que sea, entonces no vamos a poder lograr nada. El asunto no es dar órdenes. Así que, en lo personal, suelo ser muy investigativo para colectar la información que me permita asegurar el método que calza mejor con cada paciente, con usted. Pues, si se aconseja una dieta especial, debe uno asegurarse que el enfermo no solo tiene acceso a lo que él requiere, sino que tiene la economía y la disposición y la voluntad para adelantarla, o al menos que se le ve el esfuerzo. Y en ese orden de ideas, a cada persona se le da una recomendación que es única y que es exclusiva, únicamente para esa persona. Así que si solo conociendo de primera mano todo lo que es el medio que rodea al enfermo pretendemos formular, no es tan fácil, no es tan fácil. Hay que averiguar si el paciente tiene apoyo emocional, o si está solo, o si es débil mentalmente, o si es fuerte, o si el estado de la enfermedad que padece en ese momento le permite cambios bruscos, o no. Entonces, yo suelo, cuando las condiciones están dadas, a la gran mayoría, pues mi meta es retirar todo lo que se identifique que le causa daño a la persona. Eso sí, repito, previa constancia que se puede. Y se ha elaborado todo un protocolo de alimentación sustitutivo que ese enfermo en particular puede seguir previa concientización y aceptación por parte del interesado, lógicamente. Habiendo considerado los cambios, todos esos cambios que hay que realizar, y habiendo conocido los productos sustitutivos como su manera de adquirirlos y la forma de prepararlos, y sabiendo que se puede todo dentro de lo normal, yo suelo lo siguiente, miren. Suelo identificar cuáles son algunos de los productos u alimentos o sustancias que irritan el estómago de ese paciente y que le alteran la salud de forma completa. Si usted está enfermo de cáncer, ojo, si usted padece de cáncer o de algún tipo de enfermedad degenerativa, mi investigación es muy amplia para determinar todo lo que le pasa a usted y por qué le pasa. Necesitamos entender todo de usted. Solamente sabiendo quién es usted, qué hábitos tiene, qué costumbre tiene usted, se puede proceder. Y el paso a seguir, junto con todos los protocolos de remedios, es que considere muy seriamente el dejar la carne. Como también hay que dejar todos los derivados con manteca o con mantequilla, o los pasteles de carne, las especies, el tocino, o cosas que irritan el estómago, porque ellas, lo más probable es que son las que le están destruyendo la salud. Mire, usted debe entender, es que los seres humanos creamos de continuo apetitos antinaturales. Estos, a su vez,
nos vuelven adictos debido al efecto estimulante que provocan en nosotros muchos productos que solemos comer de forma rutinaria. En verdad, a muchos la comida desde hace ya mucho tiempo se les ha convertido en la droga que emplean día a día. Pues son demasiado estimulantes y adictivos. Todo por sus componentes químicos, esos componentes antinaturales, estos embutidos, esos colorantes, esos preservativos, esos endulzantes y saborizantes artificiales, hacen que el día a día que usted los consume, entonces se desate en su organismo todo un caos por esa adicción narcótica a que usted lo está sometiendo sin darse cuenta. El cuerpo aprende a depender de él y en ocasiones más aprende a depender de los químicos que usted le pone, como esas bebidas negras, que de los mismos alimentos sanos. Y por tal, si le niega esa entrada, él le hace un shock y empieza a haber desmotivación, empieza a haber depresión, todo causado por la falta de ese químico adictivo que usted le pone a través de las gaseosas o lo que sea, y que es muy nocivo. Ese químico que está recibiendo su cuerpo ya lo espera, y que a largo plazo deprime todo su sistema inmunológico y desbarata el ADN suyo. Esto es lo que provoca ese deseo intenso por complacer el apetito, ese deseo de consumir alimentos recargados con sobredosis de condimentos muy picantes, con sobredosis de salsas muy fuertes y de sabores muy recargados, especialmente carnes con salsas multivariadas. Y al ingerir bebidas estimulantes como las gaseosas, como el té o como el café, el organismo se afiebra en su interior, recarga el hígado, le hincha el colon, provocando agrieras, provocando náuseas. Miren, de los órganos de la digestión, podría decirles por muchas horas que se dañan. Las dificultades mentales se entorpecen cuando usted consume todas estas sustancias. Y las pasiones interiores se excitan hasta predominar sobre las facultades más nobles. El apetito se torna más antinatural y más difícil cada vez de ser dominado. Mire, la circulación de la sangre es irregular y el fluido vital se torna completamente impuro. Todo el organismo queda perturbado. Las exigencias del apetito se hacen más irrazonables cada vez. Y usted deseará intensamente cosas excitantes y muy perjudiciales hasta que se deprava por completo todo su organismo. Yo creo hoy que miles de personas afligidas por la enfermedad podrían recuperar su salud si en lugar de depender de la farmacia para conservar su vida, descartasen únicamente todas las drogas, dejaran de comer embutidos, dejaran de comer colorantes, dejaran de comer picantes, salsas y fritos. Y a cambio, esas personas volvieran a la comida sencilla, comiendo muchos productos crudos, comiendo menos y ejercitándose mucho más. Ojalá sin utilizar té, ojalá sin utilizar café, ni licor, ni especias, porque todo esto irrita el estómago. Porque estas dejan débil e incapaz de digerir sin la ayuda de estimulantes, aún los alimentos más sencillos. Mire, hoy muchos padres, hoy muchas madres tienden la mesa de tal manera que es una trampa, una verdadera trampa y un tóxico para toda la familia. Mire, la carne, la mantequilla, el queso, los pasteles suculentos, el alimento demasiado cargado de condimentos. Estas cosas solo cumplen su obra de trastornar
el estómago, excitando los nervios y debilitando completamente el intelecto. El uso de la carne estimula. El uso de la carne inflama. Hoy muchos enfermos piensan y dicen que la providencia de Dios tuvo que ver, con su enfermedad. Hoy muchos dicen eso. Cuando la causa de su sufrimiento comenzó cuando colocaron sobre las mesas mantequilla, especias, queso, carne y una variedad de productos embutidos y embolsados, que no son bebidas alcohólicas, pero que constantemente tientan a comer en exceso. Hasta aquí podemos identificar por lo menos unos 10 grupos de alimentos y sustancias que comienzan a irritar terriblemente el estómago, pero que finalmente afectan a través del estómago a todo el organismo. Miren, el alcohol, el té, el café, la carne, la grasa animal, el queso, la mantequilla, los condimentos, esas especies, esas salsas fuertes, los pasteles suculentos, son únicamente estimulantes, irritantes y formadores de productos acidificantes que crean las condiciones para el deseo de estimulantes mucho más fuertes. Si usted no fuma, mire, si usted no bebe, si usted no se emborracha, pero le gusta con vehemencia las carnes muy sazonadas, con salsas muy concentradas, su cuerpo crea esa adicción, igual que si fuera alcohólico. Y el apetito se ha pervertido tanto que no pueden satisfacerse siquiera con carne, a menos que se la prepare de una manera muy perjudicial y es recargada de salsas que se agrían en el estómago y lo fermentan y dañan toda la sangre. Por eso es que el estómago resulta afiebrado. Es por esa razón que los órganos digestivos son recargados y sin embargo el estómago trabaja duramente para deshacerse de la carga que se le impuso, pero lo hace con mucho esfuerzo. Después que su estómago ha realizado su tarea de digerir toda esa carga, él queda exhausto. Y es por eso que a usted le da ese desgano, ese desaliento. Es por eso, porque su estómago cogió toda la energía para poder demoler ese nervio, esa carne que usted se consumió. Si esa es su historia, usted entonces tiene necesidad de una reforma de sus hábitos de vida. Si usted padece el sufrimiento como el resultado de un curso de acción incorrecto por haber violado las leyes de la salud y ha dañado sus órganos digestivos con el consumo de exceso de carne o de alimentos concentrados y muy sazonados con especies, y si quieres estar bien, entonces deberías adoptar un régimen sencillo, muy elemental para comer. Un régimen nutritivo. Mire, un régimen nutritivo no consiste en alimentarse a base de carne necesariamente, o de mantequilla, o de especias, o de grasas. Claro que no. Claro que no. Para eso también hay frutas. Para eso también hay verduras. Si usted está enfermo, esta debe ser su primera lección. Es el compromiso, es decisión, es voluntad, es deseo, es el anhelo de querer vivir mejor. Y los cereales son muy especiales para el beneficio de su salud. De hecho, los cereales son la grosura de la tierra. Estas clorofilas son la sangre que usted necesita. Si estos alimentos se preparan de una manera que conserve su sabor natural, tanto como lo sea posible, con todo lo que requiere, con las necesidades, estos alimentos, estas clorofilas, estos verdes, le proporcionan al cuerpo todo lo que su cuerpo necesita. Sin embargo, debe tener en cuenta que
el apetito pervertido, no va a estar tan satisfecho cuando usted cambie su dieta, sino que ansiará la carne. Va a ansiar saciarse de carne y de carne muy sazonada, de los pasteles. Él va a anhelar las especias, va a anhelar los condimentos, esos condimentos indigestos. Pero el cuerpo lo va a pedir, aunque no puedan digerirse sin que dañen las delicadas capas del estómago. Miren, actualmente se sabe que mucha de la irritación del sistema digestivo y del efecto estimulante causado por la ingesta de carne se debe en su mayor parte a los métodos que se emplean en la preparación. ¿Lo sabían? Miren, la carne por lo general suele consumirse condimentada y cocinada, aunque existen excepciones. Como discutiremos más adelante, los condimentos y las especias se encuentran entre los principales irritantes del tracto digestivo. Además de irritante, la carne es supremamente estimulante. Mire, la carne ejerce una influencia estimulante inmediata. Es impresionante, apenas usted la consume, enseguida, si usted se queda quieto, inicia una terrible depresión. Y cuando termina de digerirla, usted va a caer en depresión por el esfuerzo que hace su organismo a digerir eso. La carne puede estimular el organismo de muchas maneras, pero también le va a causar terribles depresiones. Va a causar estimulación nerviosa. Mire, la carne provoca una excitación de los terminales nerviosos situados debajo de la lengua. Sí, en las paredes estomacales también. Estas excitaciones desencadenan un sentimiento de euforia a nivel cervical, provocando un estado de estimulación muy intenso. Y esta estimulación raya en el estado de embriaguez y se acompaña de una fuerte aceleración de la corriente sanguínea, provocando enrojecimiento. Esos enrojecimientos faciales muy característicos de esas personas que comen carne en las mejillas. Es porque esta estimulación consume mucha energía. Y este gasto energético es el que notará el consumidor de carne en el transcurso de las horas siguientes a esa comida. Toda estimulación de naturaleza excitante va seguida de una fase depresiva. Mire, la depresión aparecerá en forma de cansancio, el cual es necesario para la recuperación energética, y este vendrá varias horas después del cese de la fase estimuladora. La carne genera un consumo excesivo de alimentos energéticos, lo que hace que el individuo esté en perpetuo, en constante estado de excitación. Esta estimulación repetida provocará un desgaste rápido de los órganos. Pero también el consumo de carne tiene mucho que ver con los neurotransmisores. Mire, la serotonina es un neurotransmisor que cuando se encuentra en altas concentraciones en el cerebro produce un estado de relajación, produce un estado de mucha calma, de tranquilidad. Un régimen rico en proteína animal, como carne, como leche o como muchos huevos, reduce la proporción de triptófano, que es un aminoácido importante en la síntesis de la serotonina. ¿Lo sabía? Mire, los bajos niveles de serotonina producen un estado de irritabilidad, de violencia y de mucha agresividad. Esa gente que manotea, que toda grita y que habrá que ver con qué se alimenta. Esa agresividad del animal es la agresividad que las personas que lo consumen adquieren. También sube mucho la presión arterial, ¿lo sabía usted? Mire, la carne contiene hormonas naturales y contiene también hormonas artificiales que le son inyectadas, que corrían por el torrente sanguíneo del animal antes de que fuera sacrificado. Estas hormonas estimulantes, el colesterol y las grasas saturadas
de la carne ejercen todas ellas un efecto notable sobre el sistema hormonal humano y aumentan todas la presión sanguínea. Tienen mucho que ver entonces con el metabolismo. Miren, la carne contiene ánimas, que son purinas, creatinina, es una creatinina cadaverina, que se transforman en estimulantes al ser metabolizadas por el organismo. También tiene otras toxinas estimulantes, tales como las lectinas, las leucomainas, las famosas leucomainas. Tiene mucho ácido láctico, bases sánticas y tomainas. ¿Lo sabía? Esas tomainas, el ácido úrico. Mire, un producto de desecho que la carne y la cafeína producen en común podría explicar, mire, el ácido úrico, que es un producto de desecho. El ácido úrico es un producto de desecho que la carne y la cafeína producen ellas mismas en común. ¿Saben ustedes que esto podría explicar el deseo que sienten los comedores de carne por tomar café? Sí. Esas ganas de café casi siempre vienen después de haber comido carne. Produce también muchos desbalances minerales. La carne de res tiene una proporción de ácido cuando lo ideal es aproximadamente 1.1. Esta alta proporción de fósforo ocasiona un desbalance que tiende a acidificar el organismo y pueden crear un deseo por sustancias mucho más estimulantes. El consumo de carne, además, ha estado asociado durante muchísimos años con las enfermedades de cáncer. Muchas veces cuando se come carne, estas se descomponen en el estómago y son las que producen la enfermedad. El cáncer, los tumores y las enfermedades pulmonares son producidas mayormente por el consumo de la carne. Presentamos entonces evidencias que muestran que las dietas altas en grasas saturadas y bajas en fibra en general, y el consumo de carne en particular, están generalmente asociados con mayor riesgo de padecer cáncer. Influye mucho con el cáncer de próstata, dicho sea de paso, de colon, el cáncer de mamas. Algunos métodos de cocción, esas altas temperaturas, por ejemplo, el freír, el asar, generan productos de reacción que llamamos nosotros la reacción Maillard. ¿Lo sabía? Esta crea propiedades alérgenas, crea ánimas, crea también heterociclínicas de propiedades mutagénicas y cancerígenas. Con este hecho, no queremos decir que el consumo de carne cruda o sin condimentar sea saludable. Ni recomendamos tampoco tal consumo. Los diferentes tipos de carne, además de cáncer, pueden, aunque no necesariamente deben tener uno o más de los siguientes problemas. Mire, pueden tener muchísimos problemas. Hormonas, pesticidas, insecticidas, antibióticos, muchos antibióticos. Tienen detergentes, muchos metales pesados, tienen toxinas naturales, tienen contaminación fecal y biliar. ¿Lo sabía? Desechos de grasas sanitarias, agrícolas e industriales, contaminantes tóxicos, dioxina, DDT, mercurio, tienen plomo, tienen organismos patógenos, muchos virus, muchas bacterias, muchos gusanos, muchos protozoarios. ¿Lo sabías? Y por último, quiero que entienda. Durante muchos años el ser humano ha consumido carne. Pero si estás enfermo, este es un muy buen camino si desea restablecer su salud. Pero quiero que entienda algo. Solo cuando el Creador
quiso crear peces. Mire lo que hizo Dios, lo que le quiero enseñar. Cuando el Creador quiso crear peces, Él simplemente le habló al mar. Y cuando el Creador quiso crear árboles, el Creador simplemente le habló a la tierra. Pero cuando el Creador quiso crear al hombre, Él se volvió a sí mismo. Y luego dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Mire, si tú sacas un pez del agua, el pez morirá. Y cuando remueves el árbol del suelo, el árbol también morirá. Así también, cuando el hombre se desconecta de su creador, cuando el hombre se desconecta de su esencia de vida, el hombre muere. Nuestro Señor Jesús es absolutamente todo para nosotros. Fuimos creados para estar en su presencia. Solo en el Señor Jesús está la realización de la vida, de los sueños, la felicidad, toda la dicha está en el Señor Jesucristo. Reconozcamos entonces que el agua sin los peces sigue siendo agua, pero los peces sin el agua no son absolutamente nada. El suelo sin el árbol sigue siendo suelo, pero el árbol sin el suelo simplemente no es nada. El creador del universo sin el hombre, Dios sin el hombre, Él sigue siendo Dios porque es Dios. Pero un hombre sin creador, entonces no es nada. Corrija su dieta. Hágalo por usted. Hágalo por los que le aman. Obedezca la ley de Dios. Sirva. Ayude desinteresadamente. Crea. Confíe. Y espere. Medite en lo que le acabo de decir. Haga planes. Considere su enfermedad. Haga un reto. El cambiar su manera de alimentarse. Nos veremos en el próximo video.